El puerto del Callao es sumamente importante, no solo para Perú, sino para la costa oeste de Sudamérica. Es el puerto más importante y más grande de la costa oeste de Sudamérica. 70% de la mercadería que entra y sale por el Perú se mueve a través del puerto del Callao. La prioridad número 1 era cuidar a nuestras personas, pero la prioridad número 2 era mantener abiertos los puertos para hacer que la economía siguiera funcionando durante la pandemia. Yo creo que el rol del puerto es espectacular y me encanta estar donde estoy. Si estás interesado en saber cómo se construye el mundo que te rodea, este es tu lugar. Bienvenidos a Ingresando a Obra, un podcast original de Drone Films Project, donde junto a los hermanos Iván y Simón Thibault tenderemos puentes con los especialistas para explorar cada rincón del fascinante mundo de la construcción. Hoy nos visita Fernando Fauche, director comercial de APM Terminals, con más de 20 años de experiencia en el sector portuario. Nos ayudará a entender cómo se maneja el flujo de cargas, las operaciones detrás de cada barco y cómo el puerto del Callao conecta a Perú con el mundo. Fernando, ¿estás listo para ingresar ahora? 100%. Quiero que me cuentes, para alguien que no está tan en el rubro, por qué el puerto del Callao es tan importante para el Perú. El puerto del Callao es sumamente importante, no solo para Perú, sino para la costa oeste de Sudamérica. Es el puerto más importante y más grande de la costa oeste de Sudamérica. Y es importante porque es el principal puerto del Perú. 70% de la mercadería que entra y sale por el Perú se mueve a través del puerto del Callao. O sea, es la puerta del Perú al mundo. ¿Hay otro puerto por aquí, por la zona? El Perú tiene una serie de puertos regionales, tanto en el norte como en el sur, puertos privados que pertenecen muchos a compañías mineras, compañías extractivas, que tienen uso privado para ellos mismos. Pero el puerto más importante de la zona central del Perú y el que atiende a Lima y Callao, que es el eje económico del Perú, es el puerto del Callao. ¿Me podrías contar un poco la historia del puerto? ¿Cómo se origina? Bueno, el puerto del Callao es un puerto, creo que milenario, ¿no? Es un puerto que hay antecedentes de que ya era usado desde épocas preincaicas. En la época de la colonia era el puerto central del Virreinato del Perú, y de acá salían todos los barcos que iban a venir y conectaban con España. ¿Y por qué era esto? Porque el puerto del Callao es un puerto protegido, naturalmente protegido por la isla San Lorenzo. Y eso hacía que el puerto estuviera abierto y protegido de mal clima, de oleajes anómalos, y permitía la entrada y salida de manera segura de los barcos. Y hasta ahora sigue siendo un puerto protegido, un puerto seguro en comparación con otros puertos de la región. Bueno, y también nosotros, siendo argentinos, a veces nos sorprende cómo eligieron poner la capital del Perú en Lima, ¿no? Comparando, viste, el clima, todos los climas increíbles que hay a lo largo del país, y en Lima, que tenés todo el invierno nublado, pero entiendo que también es un tema logístico por las distancias entre el norte y el sur. Y es una maravilla. Hay muchas capitales en Latinoamérica no tienen acceso directo al mar. Colombia, ¿no? Está lejos la capital, mismo Santiago, está lejos de Sao Paulo, está lejos de Santos, ¿no? En cambio, Lima está junto al Callao. En sí mismos hoy día son una sola ciudad, ¿no? Y tenemos el puerto conectado con la ciudad, con los consumidores y con las industrias. Y esa conexión, el puerto con las industrias y los consumidores, genera una eficiencia logística dentro del país. Recién nombrabas la isla San Lorenzo. ¿Qué significa que esté protegido? El puerto del Callao tiene una serie de ventajas desde el punto de vista de navegación. Y eso hace que sea atractivo a las navieras, a las rutas comerciales, de usar Callao como un eje, como un nodo principal de comercio. Nosotros tenemos, yo creo que dos ventajas grandes. Una, que tenemos acceso directo al mar, y eso nos da aguas profundas. Quizás podemos compararlo con los puertos del norte, como el puerto de Buenaventura en Colombia, el puerto de Guayaquil en Ecuador, ¿no? Que son puertos por los cuales tú tienes que entrar por canales de navegación, y esto siempre tiene restricciones de profundidad, de calado, y requieren constantemente estar dragando el puerto para que los barcos puedan entrar. En cambio, el puerto del Callao... De hecho, en Baltimore fue ahora el accidente del puente hace poco. Y se tiene que dragar. Se tiene que dragar nuevamente y claro, encontrar un canal de navegación, ¿no? Y Buenos Aires también, por ejemplo, hay que estar dragando constantemente. Y en Rosario no tenés toda la hidrovía que conecta... Es correcto. Pero eso tiene limitaciones de calado, de profundidad. No pueden llegar los barcos muy grandes. Incluso a Buenos Aires, con el gran consumo que tiene, solo entran barcos, digamos, medianos para el estándar de hoy día. ¿Por qué? Justamente por eso. En cambio, el puerto del Callao tiene acceso directo al mar y le da una posibilidad de tener una profundidad mayor. Y por otro lado, hablando de la isla San Lorenzo, quizás viendo los puertos de más al sur, los puertos de Chile, están siempre impactados por el mal clima. Maretajes, vientos, corrientes, mal clima. Y todo eso se lo detiene la isla San Lorenzo. La isla San Lorenzo es parte de la cordillera de los Andes y genera una protección natural a la bahía del Callao. La bahía del Callao está abierta 360 días al año. Entonces es un puerto protegido naturalmente y con aguas profundas.
¿Cómo es la administración del puerto? ¿Es privado? ¿Es público? El puerto del Callao, la bahía del puerto del Callao, está administrado por la Autoridad Portuaria Nacional y somos 3 operadores que estamos dentro de la bahía. Y también está la Marina de Guerra. En realidad somos cuatro que habitamos juntos la bahía del Callao. La Marina de Guerra tiene sus propios espigones, donde están los barcos de la Armada Nacional, los submarinos, ¿no? Pero ya hablando de carga, somos 3 operadores. Está Transportadora Callao, que es un muelle exclusivo, relativamente nuevo, dedicado exclusivamente al transporte de minerales a granel. Tiene una faja transportadora y hace embarque de minerales a granel. Para toda la industria minera del Perú sabemos que es muy importante para el Perú. Y luego tenemos 2 grandes operadores dentro del puerto del Callao. Está DP World manejando la zona sur, un puerto que ellos se dedican hoy día a contenedores principalmente. Y nosotros manejando lo que se llama el Muelle Norte, que tenemos un área más grande, con una gran cantidad de muelles, que es administrado por IPM Terminals Callao, una parte de una concesión público-privada. Ya tenemos 13 años operando el puerto. A diferencia de Transportadora Callao, que mueve minerales, y DP World, que principalmente mueve contenedores, nosotros somos un puerto multipropósito. Que mueven todo. O sea, literalmente todo lo que te puedas imaginar, todo lo que entra y sale del Perú, o casi todo, entra por APM Terminals Callao. Cuéntanos las diferencias de esas cargas que existen. Tenemos este eslogan, nosotros realmente si el puerto para, el Perú para, ¿no? Y es literal, hay activos esenciales para la industria y para el consumo que solamente se mueven a través de APM Terminals Callao. La única puerta de entrada es el Muelle Norte. Por ejemplo, los granos. Todo el trigo y el maíz para producir los fideos y el pan de cada día entra por APM Terminals Callao. El maíz para alimentar a los pollos que comemos todos los días entra por APM Terminals Callao. Y eso entra a granel, van como unos camiones grúas que lo levantan, lo tiran correcto. un camión. Llega un barco con unos buckets gigantes, ¿no? Abren las bodegas gigantes y empezamos a cucharear. Literalmente con unas grúas gigantes cuchareamos y vamos descargando el trigo. El trigo cae a unos silos y después entregamos a los camiones. Y ese trigo se va a las grandes empresas que producen alimentos acá en Perú, tanto para producir el pan y los fideos como para alimentar a los pollos. Entonces, granos es muy importante, la soya para alimentar a los granos, pero la cebada para producir la cerveza. ¿Quiénes son los principales clientes del Perú? Sin eso no viviríamos. Las grandes cerveceras me llaman y dicen: Fernando, tengo un barco urgente que está llegando, por favor ayúdanos, nos estamos quedando sin cebada, sin lúpulo. Bueno, la cebada y el lúpulo entra a Perú por el puerto del Callao. No solo granos parece que es importante y es de hecho muy importante para el consumo humano, pero para las industrias también hay productos esenciales para la minería, por ejemplo. Tenemos muelles dedicados exclusivamente a carga líquida y carga muy peligrosa, con todos los controles de primer nivel, pero que sin esos muelles sería imposible que la industria minera avance, ¿no? Productos químicos que no los recibe nadie más, que son esenciales Eso para importación, no para la salida de concentrado de cobre, por ejemplo. No, el concentrado sale por Transportadora Callao. Pero, por ejemplo, la exportación de ácido sulfúrico, que es un subproducto del proceso de refinación del cobre, nosotros exportamos. Tenemos líneas de ácido sulfúrico que cruzan todo el puerto del Callao, van por debajo de los muelles y exportamos ácido sulfúrico. Importamos los lubricantes para todos los lubricantes que usamos para los coches, para los automóviles, para las maquinarias. El aceite que consumimos para freír nuestra comida entra por APM Terminals. Todo eso también a granel. Todo eso entra a granel, líquidos. Lo vamos bombeando desde barcos tanqueros. A mí me quedó repiqueteando el tema de la cerveza y la cebada. ¿Cuántos barcos entran por día al puerto del Callao? O sea, quizás al puerto y quizás cuántos a APM, cuántos a DP World, más o menos cuánto es el movimiento y si es mucho o poco ese flujo de movimiento. No, déjame decirte que es bien intenso. Tenemos 2 segmentos, lo que llamamos carga general y carga en contenedores. Carga en contenedores, obviamente su nombre lo dice, es toda la carga que viene en contenedores. Tenemos 2 muelles, 2 barcos, un barco en cada muelle. Y para carga general tenemos 12 muelles. Es un puerto muy intenso. El hecho de que seamos multipropósito y que entre todo tipo de carga hace que haya una gran cantidad de barcos. Normalmente tenemos unos 6, 8 barcos de carga general y 12 de contenedores. Estamos hablando de que hay 10 barcos operando continuamente todo el tiempo, 365 días al año, 24 horas al día, para entrar y salir. Diría que casi el 100% de los carros que llegan a Perú entran por APM Terminals Callao. ¿Y los carros vienen como en un portaaviones así, uno atrás del otro? Sí. Imagínate el parqueo de un mall. Tienes todas estas rampas que van subiendo entre diferentes niveles, ¿no? 7, 8, 9, 10 niveles, y están los decks, ¿no? Igualito, pero en un barco. Es un barco flotante, es un parqueo flotante con niveles, con los decks, ¿no? Entonces llega al puerto del Callao con 3.000 autos y nos dicen: para Callao tienes que descargar de la marca tal, 1.000 autos de la marca tal, y está en el deck 7, en el deck 5, en el deck 3. Y tenemos que ir nosotros, sacar los carros y descargarlos. Pero hay quién manda el barco. O sea, está bueno, distintas marcas dicen: che, hay que llevar
3.000 autos a Perú. Bueno, yo pongo 1.000, yo pongo otros 1.000 y yo pongo otros 1.000. Hay líneas, en el caso de autos, sí hay líneas que regularmente vienen a Callao con una capacidad. Y ellos van tomando esa capacidad dependiendo de la demanda que tienen ellos de traer. Vienen barcos desde el lejano oriente, ¿no? Con fabricación asiática. Vienen barcos también intraaméricas, que tenemos nosotros. El otro trade es intraaméricas. El otro trade es el trade de Europa, ¿no? Y van viniendo por el canal de Panamá o cruzan por el sur, por Magallanes, autos producidos en Argentina. La Toyota, ¿no? Hilux. Claro, ¿no? Todas las Hilux que vienen de Argentina, de Brasil también, de Colombia también vienen, de México mucho, pero también vienen de Alemania, cada vez menos, ¿no? Y de Asia cada vez más, ¿no? No solamente los autos, todas las maquinarias, todas las grúas, maquinaria amarilla, todas las retroexcavadoras, cargadores frontales, grúas, camiones, las máquinas especializadas para la minería, esas que van en orugas dentro de los socavores, todo eso llega, y los carga de proyectos, la carga sobredimensionada, los grandes proyectos, por ejemplo, las mangas para el aeropuerto. Nosotros estamos descargando todas las mangas que están atendiendo ahora para el aeropuerto. Y claro, y esas las descargamos de una manera bien especial, porque tenemos que descargarlas con 2 grúas al mismo tiempo, son tan grandes, y empezamos que descargarlas de a poco, seguirlas descargando en un camión especial muy largo, y cruceros. Inesperadamente, dentro de todas esas categorías de carga, también recibimos cruceros. Que descargan los turistas así como cuchara. Los vamos cuchareando. A mí me quedó la duda respecto de los autos, a ver, de ignorancia. Cuéntame. Cada auto viene con la llave adentro, o sea, alguien lo prende, lo mueve y lo baja, se mueve con grúas, ¿cómo es eso? Sí, es un servicio muy bonito, a mí me encanta, y a nuestros estibadores también les gusta mucho, creo que es de las cargas más lindas de manejar, ¿no? Efectivamente, los barcos vienen, 4.000, 5.000, 7.000 autos vienen dentro de un barco, dependiendo del tamaño del barco. Y a nosotros nos dicen, está viniendo el barco tal, de fecha tal a tal, hay muelle, nosotros le asignamos un muelle, el barco entra a la bahía, nosotros lo amarramos el barco en el muelle y empieza la operación. Y suben nuestros estibadores a bordo del barco, empiezan destrincando los autos, primero hay una inspección general con unas Ángels, vamos inspeccionando que el carro esté en buenas condiciones para el mercado local, que sean las que tienen la declaración aduanera adecuada, todo eso se hace de manera digital, con mucha tecnología, vamos capturando los VINs que están de los autos, haciendo una inspección general con unas cámaras especiales, y vienen los estibadores y empiezan a destrincar, que los carros vienen anclados al piso del barco, para que en la travesía no se muevan, tienen unas fajas especiales, se van liberando todos los seguros y el carro queda listo. Están todos amarrados en un bloque, entonces hay una secuencia de salida. El primer carro va liberando la salida de los demás carros. Como jueguito ese que tenés que ir sacando los carros. Exactamente, tal cual. Sí, es un bloque y tú ves y dices, oye, ¿y este? ¿Por dónde lo saco? Y hasta que hay uno que es el que inicia la secuencia y empezamos a bajarlos del barco por las rampas. Vas bajando, manejando. Entran los estibadores, dentro del carro hay 2 juegos de llaves, arrancan el carro y empiezan a bajar. Bajan por la rampa y antes de bajar el barco hay un control de seguridad más. Escaneamos nuevamente el BIN para decir que el auto está saliendo del barco y entrando a tierra. Entonces se va transmitiendo electrónicamente a los usuarios. ¿En qué momento entra la aduana, la SUNAT? Todo eso, cuando el carro está en tierra, nosotros volvemos a escanear nuevamente el BIN del carro cuando lo ponemos ya en nuestros patios y le transmitimos a la aduana que hemos hecho la descarga. Y con eso, el importador que ya hizo su trámite anticipado de liberación aduanera, la aduana le permite liberar el auto y darle que está nacionalizado. Con eso queda libre. Nosotros un control, tenemos comunicación con la aduana en tiempo real de ida y vuelta. Cuando nosotros le mandamos a la aduana y al importador, el carro ya está en tierra y en buenas condiciones y coincide con el BIN manifestado, y la aduana... ¿Qué quiere decir BIN? El BIN es el código único identificador del carro. Vehicle Identification Number. Y con eso, la aduana, cuando el importador paga los derechos, la aduana nos remanda un reporte, el auto está listo, liberado para que lo despachen. Y el importador ya viene con sus choferes para llevárselo, o viene con esos camiones... car carrier, esos camiones que tienen varios niveles, que también suben los carros y se los llevan. Y ahí también te iba a preguntar, ¿ahí viaja el auto con la llave puesta? O sea, si uno se sube al camión, ¿puede prender el auto? Sí, ¿No claro. viste Rápido y Furioso? No, los Transformers, ¿se acuerdan que vinieron los Transformers? También llegaron en estos carros, ¿no? Y claro, nuestros estibadores manejan los carros pequeños, pero también manejan los de alta gama, o sea, los Maseratis también llegan en esos mismos. Entonces se suben a los carros de bulto y hay que bajarlos y todos los Ferraris, todos. Entonces los estibadores son como choferes profesionales al final. Entonces, cuando compras un auto 0 kilómetros, no tiene realmente cero, ¿no? Un par de kilómetros han sido en el puerto. Y vos, Fernando, ¿hace cuántos años estás así en el puerto? ¿Estuviste siempre en el puerto de Callao? No, tengo trabajando para el grupo Maersk, que es el grupo del cual APM Terminals es parte, ya 18 años. Y antes también trabajaba en otras empresas en el rubro logístico.
Y dentro del grupo MERS he tenido la oportunidad de trabajar en varias partes de Latinoamérica. En Colombia, en Centroamérica, en Ecuador, también en Chile. Y me gustaría conocer un poco más la parte de ingeniería dentro del puerto, cómo está formado un puerto, cuáles son sus componentes. El puerto, todo se mide en flujos. Y hay que balancear las 3 partes del puerto. El puerto tiene 3 partes. El acceso, el patio, que es donde almacenas la carga, y los muelles. Y cada uno de los 3 segmentos tiene unas productividades. Entonces, de nada sirve, por ejemplo, que tengas unas super grúas. Puedes tener, no sé, 10 grúas super post-Panamax, las más gigantes del mundo, muy veloces, si es que tu puerta es muy pequeña y tienes pocos carriles o el proceso demora mucho. O si es que en el patio tienes un tráfico muy malo, ¿no? y tienes pocos puntos de entrega. La grúa empieza a bajar y se queda todo atorado. Hace cuello de botella ahí. Y se queda atorado. O empiezas a bajar y de repente el patio también se ha sincronizado con la velocidad del barco, pero la puerta es muy lenta, tiene pocos carriles y se empieza a atorado. Entonces tú tienes que siempre mantener balanceado la cantidad de puertas que tienes y la velocidad del proceso de la puerta con la cantidad de recursos que tienes desplegados en el patio y los puntos de entrega y recepción desde el patio, con la capacidad de almacenaje, con la base del puerto, que es, nosotros vemos el waterfront, que es el muelle, ¿no? Que es donde están las grúas y qué capacidad tienes de atender a los barcos, a bajar y subir. Y siempre tienes que estar balanceando. Si yo estoy atendiendo 10 barcos, estos 10 barcos van a generar una cantidad de demanda en el patio, ¿no? Camiones internos, grúas internas, grúas de patio, con las puertas. Pero la carga tiene que al final entrar y salir. Si la carga se queda dentro del puerto mucho tiempo, el puerto colapsa. Entonces la carga tiene que fluir de entrada y de salida. Escuché que quieren hacer algo ahí como en la Costa Verde, una especie de hub de cruceros. ¿Algo? Estaría muy bien, porque si bien nosotros le damos la prioridad a los barcos de crucero sobre la carga, igual estos visitantes que tenemos, que son normalmente visitantes turistas de alto nivel, que vienen en estos cruceros, que dan la vuelta por Sudamérica, ¿no? Y que tienen muchas ganas de conocer el Perú, de probar todos los restaurantes de Lima, tienen que amarrar el crucero junto a un barco que está descargando el trigo, junto a un barco que está descargando los combustibles, ¿no? Y quizás tener un puerto especializado en cruceros sería mejor, pero mientras tanto nosotros con gran alegría y entusiasmo le damos la prioridad a los pasajeros. El año pasado llegaron 60.000 turistas que se embarcaron por el puerto del Callao, y todos estos van durante 1 o 2 días a conocer el Perú, a visitar Lima, a consumir en los restaurantes peruanos, a visitar lo que puedan en un día o en 2 días, van a Cusco, Arequipa, a diferentes ciudades y regresan cargados de regalos y se vuelven a embarcar nuevamente por el puerto del Callao. No sé si lo tenés al dato, pero digo, esos 60.000 que ingresaron el año pasado, digamos, ¿qué porcentaje representa al turismo que ingresa a Perú? O sea, entran 60.000 por APM, ¿cuántos por el Jorge Chávez y por dónde otros lugares entran los turistas? Sí, siguen siendo la vía aérea la principal, yo creo que por lejos, ¿no? Porque hay muchos millones que llegan por vía aérea. Pero esos que vienen por vía marítima son normalmente turistas que tienen una gran capacidad de gasto. ¿Y qué pasa si el puerto frena por un solo día? Uy, eso tenemos el eslogan: si el puerto para, el Perú para. ¿Y en pandemia? En pandemia fue todo un reto. Primero porque anteriormente no teníamos la cantidad de digitalización que tenemos hoy día. Entonces muchos de los trámites eran todavía basados en papeles y en intercambio cara a cara con las personas, ¿no? Venía un conductor y me tenía que enseñar su cédula, ¿no? Y tenía que tener su papel firmado, ¿no? Y tenía que venir a hacer los trámites aduaneros al puerto y presentar toda la documentación en vivo con las firmas presenciales, ¿sí? Había mucho contacto cara a cara, ¿no? En la pandemia tuvimos muchos desafíos, ¿no? Cómo cuidar al personal. Recibimos el mandato global de nuestra compañía de que los puertos eran esenciales para las economías del mundo. La prioridad número 1 era cuidar a nuestras personas, pero la prioridad número 2 era mantener abiertos los puertos para hacer que la economía siguiera funcionando durante la pandemia y que todos los medicamentos y suministros médicos siguieran entrando y saliendo a los países. Entonces teníamos la necesidad de proteger a nuestra gente, pero también teníamos claro que si los puertos paraban, el impacto en las economías y en los países iba a ser aún peor. La economía no podía parar, nosotros teníamos que seguir el puerto vivo, ¿no? Eso nos forzó a digitalizar rápidamente todo. Creo que eso pasó en muchas industrias, pero en los puertos fue masivo, ¿no? Si antes se mandaban muchos papeles firmados y con sellos para hacer la liberación aduanera, tuvimos que en cuestión de meses digitalizar 100% y hacer que todo fuera certificado. Hoy día el puerto es completamente paperless. Quiero hablar un poquito de pandemia, después hablaremos de la tecnología, pero digo, cerraron los cielos, cerraron los aeropuertos y el puerto seguía ahí en funcionamiento. No paramos ni un día.
el puerto siguió operando al 100%. ¿Y cuánta gente trabaja ahí en el puerto aproximadamente? Como me decís, cuidamos a nuestros empleados. Yo creo que directos somos un poco más de 1.500 personas y indirectos podremos llegar a 3.000. Y claro, había que lograr una forma de establecer mecanismos de seguridad para que la gente pudiera seguir yendo a trabajar. Los recogíamos desde sus casas, había protocolos de higienización, ¿no? De desinfección, muy frecuentemente, porque, claro, si la gente se contagiaba, al día siguiente cómo iban a trabajar y el puerto tenía que seguir operando, ¿no? Y las industrias claves nos decían, no pueden parar, ¿no? El maíz tiene que seguir llegando porque tiene que seguir habiendo pan en las panaderías, ¿no? El trigo tiene que seguir llegando, el maíz tiene que seguir llegando, tenemos que seguir exportando las frutas y verduras, tenemos que seguir exportando los minerales, los metales. El puerto no puede parar porque si no el Perú termina parando y eso hace más grave aún la pandemia, ¿no? Entonces, el mandato que recibimos de cuidar a la gente, pero a la vez mantener el puerto abierto siempre. También no me acuerdo si la causa fue la pandemia, pero sí hace unos años hubo un tema con escasez de contenedores, ¿no? Porque uno por ahí no se imagina, pero es el contenedor que viene desde China, por ejemplo, viene con una carga acá lo vacían y lo vuelven a cargar con otra cosa para llevar para allá, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que causó esa escasez de contenedores y cómo lo resolvieron? Bueno, eso fue un efecto global, efectivamente, por la pandemia. Cuando acabó la pandemia, hubo un gran rebote en la economía mundial, una gran demanda que había estado contenida, una gran necesidad de consumo que se explotó de manera muy súbita. Generó una gran demanda en muchos mercados importantes, especialmente en Estados Unidos. Y los flujos que están dimensionados para una cierta cantidad, cuando el pico fue tan grande, se empezaron a generar grandes cuellos de botella en muchos de los mercados globales importantes. Y los barcos estaban parados con carga durante semanas esperando un espacio para poder descargar en los puertos, que además no tenían espacio en las bodegas, que además no tenían camiones para repartir la mercadería. Y toda esa gran cantidad de contenedores que estaban inmovilizados en el agua empezó a generar escasez a nivel mundial. Y esa escasez llegó a Latinoamérica y llegó también a Perú, ¿no? En un momento donde efectivamente no habían contenedores para poder exportar la mercadería. Mucha de la mercadería tuvimos que encontrar una manera de regresar en el tiempo y volver otra vez a la carga general, ¿no? Estos barcos que son una gran bodega, que son barcos de carga fraccionada, que es una bodega gigante, toda la carga en pallets, no en contenedores, y le hemos ido acomodando y llegaba como carga suelta y la despachamos como carga suelta porque no habían contenedores, ¿no? Me interesa esto. O sea, China te manda, vamos a poner un número X, China te manda 1.000 containers en un barco. Sí. ¿Vos se los tenés que devolver? O sea, ¿ese barco tiene que volver a China con 1.000 contenedores llenos o vacíos? El barco llega con una cantidad de movimientos para el Callao. O sea, este barco va a hacer normalmente 3.000 movimientos. 3.000 movimientos que son de subida o de bajada, ¿no? O de transbordo. Son los 3 tipos de movimientos que tenemos. De bajada son la importación, tenemos que bajarle el barco. De subida, la exportación o los contenedores vacíos que se van de vuelta al Asia. Y transbordo es cara que se queda acá en Perú, ¿no? Porque es un puerto principal en Callao, y de acá viene un barco más pequeño y se lo lleva a otros puertos de la región. Y hay un desbalance de contenedores en Perú, sí, porque Perú es un gran importador en contenedores y la exportación está más concentrada en alimentos, en vegetales, que se van de vuelta al Asia, pero no en la misma cantidad. Entonces, una cantidad de contenedores se regresan vacíos al Asia para que den la vuelta en el ciclo y vuelvan a venir con más carga de importación. Claro, pero el balance siempre tiene que ser cero entre los contenedores que entran y los que se van. Tiene que estar al equilibrado. Al final tiene que haber balance, sí. ¿Y cuál es la carga más compleja o más curiosa que reciben en el puerto? Se me vino a la cabeza los años de Dakar. Ahí llegaban todos los helicópteros, autos. Sí, nosotros recibimos todos los carros del Dakar acá también. Y ahí sí. La gente bajaba ahí. Sí, quisiera. Yo creo que todos quisiéramos. Yo también quisiera ir a bajar esos carros, pero hay una política de seguridad. Seguridad es muy importante dentro del puerto. Hay una política de seguridad de velocidad máxima para conducir los carros, ¿no? Pero sí, es un gusto poder bajar los autos, también los del Dakar, sí. Pero la carga de proyectos es sin duda la más compleja, ¿no? Hemos recibido todos los trenes que han llegado para la línea 2 del metro de Lima. Son proyectos que los ven el día a día la gente. Son cargas muy sensibles, muy importantes y han sido descargadas por APM Terminals Callao. Está interesante el episodio, ¿no? Déjame hacerte esta breve pausa para contarte qué hacemos aquí en Drone Films Project. Somos una empresa enfocada en el registro audiovisual de avance de obra. ¿Qué es lo que hacemos? Instalamos equipos timelapse de larga duración para que puedas monitorear remotamente la obra desde la palma de tu mano. Vas a poder comparar entre fechas, retroceder en el tiempo, hacer zoom para ver cada detalle. Te vas a ahorrar muchísimo tiempo, ya que no vas a tener que ir a obra a ver si un hito sucedió o no sucedió, y también vas a tener el sustento visual frente a futuras controversias. Adicional a ello,
realizamos visitas estratégicas a obra para filmar con drones y con cámara y así llevar tus reportes a otro nivel. Te invito a que nos conozcas en www.dronefilmsproject.com. Y hace un rato nos contabas de los muelles que tenían y que hay un muelle porque no llegas por tierra, solo por mar. Sí, tenemos un muelle, el muelle 7, es un muelle dedicado a hidrocarburos. Claro, la descarga de hidrocarburos, por su naturaleza de peligrosidad, no es compatible con la mayoría de cargas que descargamos por el puerto. Entonces, si bien es parte del terminal, nosotros tenemos un muelle separado que tiene solo acceso por agua, que está conectado con tierra mediante unas tuberías y es un muelle especializado en hidrocarburos. Pero está separado del resto de muelles porque el nivel de riesgo es distinto. Entonces, este muelle tiene 2 amarraderos y descargamos todo tipo de combustibles, gasolinas, petróleos, incluso el combustible para el aeropuerto llega también a través de este muelle y se va por unas tuberías que van directamente a unos tanques de almacenamiento que van después hacia las diferentes industrias que requieren estos combustibles. O sea, ¿y ahí tienes una tubería específica para cada tipo de combustible o no necesariamente? No necesariamente. Hay combustibles que son compatibles y las tuberías tienen un sistema de limpieza interno. Entonces, cuando hay un cambio de tipo, se limpia la línea, se limpia y ocurre la siguiente descarga. Porque tuvimos la suerte de entrevistar a un director de proyectos de la planta de combustible del aeropuerto, justamente. Nos contaba que llega el combustible de distintos clientes, se mezcla todo en un tanque y después viene otro cliente y compra ese tipo de combustible. ¿Cómo es el proceso? Claro, nosotros llega un barco y el barco igual, si es un buque tanquero. Bueno, ahí quizás, perdón, déjame que te interrumpa. Por si no lo dijiste 100% claro, la gente puede buscar en Ingresando Ahora el episodio de la planta de combustible para sacarse la duda de que lo que dijiste es correcto. Voy a verlo. Llega un buque tanquero y el buque tanquero tiene diferentes compartimientos. Y en cada compartimento normalmente trae un tipo distinto de combustible. Entonces hay un plan de descarga. Y eso ocurre con todos los barcos. Los barcos tienen un plan de descarga porque en cada una de las diferentes secciones del barco tiene diferentes mercaderías que pertenecen a distintos usuarios, a distintos importadores. Acordamos este plan de descarga con los agentes marítimos, con los capitanes del barco, porque es importante mantener siempre la estabilidad a bordo del buque conforme va descargando. No puedes descargar mucho de un lado porque el barco se escoraría hacia un lado o mucho de adelante. Siempre la descarga tiene que hacerse de una manera que el barco siempre asegure su flotabilidad. O cuando bajás del avión, que dicen primero 3 filas. Exactamente. ¿Y hay algún proyecto nuevo que tengan para justamente aumentar la capacidad del puerto? Estamos haciendo una expansión de la zona de granos. La demanda de granos ha aumentado mucho y hay algo que está ocurriendo que es la escalabilidad de los barcos, ¿no? Antes se llegaban barcos más pequeños con lotes más pequeños y conforme va aumentando el consumo nacional y los mismos usuarios se están poniendo de acuerdo para chartear, para contratar barcos más grandes. Traer barcos más grandes produce economías de escala. Y eso es un efecto que ocurre en todas las industrias. Si tú usas un equipo más grande, el costo unitario se vuelve menor. Entonces, si hoy día ven un barco de 20.000 toneladas de maíz, el costo unitario puede ser X, ¿no? Pero si traes un barco de 60.000 toneladas, el costo unitario va a ser significativamente menor. Y si pudieras en algún momento tener un barco de 100.000 toneladas, el costo aún sería menor, ¿no? Y todo eso genera eficiencias para los importadores y esas eficiencias terminan llegando al precio de los consumidores. Y hemos visto, antes se pensaba, no, los barcos van a pasar de 10.000, 15.000 toneladas a barcos de 30.000. Pero ya no es suficiente. Hoy día los barcos tienen que ser de 50, de 60. Y si construimos hoy día hay que pensar que van a llegar barcos de 100, ¿no? Y lo que construimos hoy día tiene que ser pensado en eso. Hoy día estamos haciendo una ampliación. La etapa se llama la etapa 3A. Tiene algo muy especial, que estamos trayendo unos absorbentes continuos de granos. Hoy día les comenté que cuchareábamos. ¿Se acuerdan que ustedes me decían que los cuchareas? Sí. Y agarramos con una grúa gigante y cuchareamos 30 toneladas de 30 en 30 que van a unas fajas y a unos hilos para despacharse. Pero no es lo más eficiente que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando cuchareas la parte que está arriba, cuchareas rápido. Pero cuando vas llegando más adentro del barco, ese cuchareo es más lento. Y cuando te queda poquito, la cuchara ya no agarra el grab completo. Y tienes que meter cargadores frontales dentro del barco y empezar a arrumar hacia el centro para que la cuchara, hasta que te queda poquito y el proceso se hace muy lento. Entonces estamos cambiando este sistema por un sistema nuevo de absorbentes continuos, que son... ¿Una aspiradora? Una aspiradora gigante. Imagínate, estamos con 2 aspiradoras gigantes que son unas grúas enormes, ¿eh? Pero enormes, como una grúa pórtico. 2 que van a entrar con unas mangas enormes y van a succionar neumáticamente por aire el grano de manera continua. No importa si estás arriba o estás abajo, vas a succionar nos da una productividad que es el doble de la que tenemos hoy día. Aspira los granos. Bueno, hoy los cucharean, ¿no?
los guardan ustedes y cuándo se van del puerto? Eso es cierto, justamente. Hoy día tenemos unos silos, que son estos almacenes para los granos, de 25.000 toneladas. 25.000 toneladas eran en la época antigua, porque son unos silos que tienen 40 Ponémelo en años. referencia porque yo no sé si es mucho o poco 25. ¿Qué es 25.000 toneladas? ¿Qué es 25.000 ¿Cómo toneladas? lo podemos comparar? ¿Cuántos estadios nacionales? No sé, dame algo concreto. 25.000 toneladas. Un camión de carga 30 toneladas. Échate Haz la cuenta. 25.000. Pero quizás la comparación es con el tamaño de los barcos. Antes llegaban barcos de 15.000, 20.000 toneladas, entonces podíamos cargar un barco completo al silo. Pero hoy día los barcos son de 40. Entonces, a la mitad del barco, el silo se llenó. Entonces, la productividad cae dramáticamente porque hay que despachar a los camioncitos directamente. ¿Qué hacemos con absorbentes que van ahora a despachar a 1.500 toneladas por hora? Si nuestros silos de almacenamiento solo tienen 25.000. ¿Qué hacemos con un barco de 60.000, de 80.000 si solamente hay 25.000? Entonces estamos ampliando la capacidad de almacenamiento y estamos construyendo silos. Por 60.000 toneladas más, vamos a tener 85.000 toneladas de silos. Eso quiere decir que un barco enorme de 80.000 toneladas lo vamos a poder voltear directamente a 1.400 toneladas por hora, directamente al silo. Y estamos construyendo unas puertas especiales para los granos que nos va a permitir despachar también a esa misma velocidad. Porque es importante mantener la velocidad, la productividad del muelle, con la productividad del almacén, con la productividad de la puerta. Entonces, cuando esto esté listo en mayo, el puerto del Callao va a ser el puerto más rápido de descarga de granos de Sudamérica. Justo hablando del tamaño de los barcos, el otro día vi una fotito que te mostraba y te comparaba cómo era el Titanic versus un barco ahora de contenedores y parecía un mini remolcador. Sí, al lado del claro, barco. un barquito de pesca. Que antes el Titanic, no sé, era de los barcos más grandes que existía, ¿no? Eso también, esa de la escalabilidad de los barcos es una de las grandes macro tendencias de la industria. Estamos pensando cómo debería verse el puerto del Callao en 30 años. Y uno tiene que fijarse en las tendencias, ¿no? No en lo que está ocurriendo ahora, sino cuál es la tendencia hacia el futuro. Y una tendencia es que se van a generar estos nodos y Callao tiene todo para ser un gran nodo de conexión para la costa oeste de Sudamérica. La otra gran tendencia es que va a continuar la escalabilidad de los barcos. Si hoy día llegan, hablando de contenedores, barcos de 15.000, 16.000 TEUs, un TEU es un contenedor de 20 pies, un contenedor chiquito, si se envían los barcos en TEUs, y en otros tráficos llegan barcos de 20.000, van a llegar también acá barcos de 20.000. Y barcos de 24.000 en algún momento llegarán, ¿no? Entonces, hoy ya no pensamos en construir un puerto para que reciban barcos de 15.000. Un Teus es un contenedor. Un contenedor. O sea, 24.000 Contenedores Ok, a bordo. Teus le dicen. Teus. ¿Qué es? Es el tamaño de un contenedor de 20 pies. Los contenedores son los grandes, los largos y los chiquitos. Un TEU es un 20-footer, es un contenedor de 20 pies, que es el contenedor chico. Y así se envían los barcos en la capacidad que tienen para llevar a bordo contenedores de 20 pies. Los más grandes que llegan hoy día al Callao son barcos de 16.000 TEUs. Y cuando tú dices que tienes que ampliar esta capacidad, ¿cómo haces para agrandarte? Me imagino que todos los terrenos alrededor del puerto ya están tomados, digamos. Sí, o sea, sí, claro. ¿cómo te agrandas? El Callao es uno de estos puertos que ha crecido rodeado de la ciudad. Entonces, la ciudad también ha crecido, la densidad habitacional del Callao ha crecido. Antes incluso habían industrias que cerraron y se convirtieron en grandes condominios. Y entonces tenemos gente viviendo alrededor del Callao. No hay cómo crecer tierra adentro. Los proyectos que tenemos de expansión, todos consideran que vamos a construir creciendo hacia el mar. ¿Te vas a acercar a la isla? No, poco a poco nos vamos a acercar hacia la isla. No, hay bastante espacio todavía dentro de la bahía. Y la idea es crecer ganando el espacio al mar, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente está el crecimiento del Perú, sino que Perú va a ser el gran hub de la costa oeste de Sudamérica. Entonces hay que preparar el puerto del Callao para que sea el gran hub de la costa oeste de Sudamérica. ¿Qué tanta tecnología puede tener un puerto y qué tanta tecnología tiene el puerto del Callao? Eso está avanzando muchísimo en los dos aspectos, en la robotización, la automatización de los puertos y también en el uso de inteligencia artificial. Quizás esas son las dos grandes corrientes que están impactando los puertos a nivel mundial. El puerto en Rotterdam es totalmente automatizado, tiene una valla que rodea el puerto donde no hay ninguna persona caminando y solo están los robots. Eso no pasa acá en Perú, pasa en otros puertos del mundo. Hoy día pasa en Rotterdam. ¿Cuánto le falta? Nosotros tenemos un plan para ir automatizando el puerto del Callao de manera continua. Y lo que hemos avanzado es en el otro segmento, en el segmento de inteligencia artificial. El sistema automáticamente encuentra la mejor ubicación para los contenedores, encuentra la mejor ruta para llegar a ese punto, ¿no? O sea, a veces parece que el punto más cercano es el más óptimo, pero el sistema sabe que dentro de 2 naves va a llegar mucha carga de exportación. De repente va a llegar muchos arándanos de exportación. Y ese es el lugar específico mejor para los arándanos porque se van a ir en una nave que va a llegar ahí.
Entonces, lo que parece ser la mejor ubicación no lo es, porque el sistema está planificando hacia futuro muchas naves en adelante. Entonces, el hecho de encontrar la mejor ubicación dentro del patio reduce los movimientos innecesarios dentro de la ubicación, hace que los movimientos sean los menores posibles y la circulación sea la más óptima. Y también tenemos inteligencia de las cosas, en la medida que los equipos tienen chips integrados. IoT, Internet. IoT, nos van diciendo, se van censando internamente y nos van diciendo el estado en que están, ¿no? Y lo que sí está automatizado acá en Callao y en la costa oeste es el único terminal automatizado son las puertas. Hoy día para entrar al puerto del Callao, la parte de contenedores es 100% automatizado. Entonces hoy día el importador saca su cita online, tiene su código de barras, el conductor tiene su batch, el camión tiene su batch y entra de manera automatizada. Las cámaras capturan todo, capturan la placa de adelante, la de atrás, el número del contenedor, la tara del contenedor, miran si el contenedor está abierto o cerrado, si tiene huecos o no. Llega a la puerta donde no hay nadie. Antes habían muchas personas, ahora no hay nadie. Él solito, el conductor, escanea su código de barras de la cita, su batch, y si coincide todo, le imprime un ticket y le dice, dirígete a la zona tal que te están esperando para que dejes tu contenedor, se abre la puerta y pasa. 40 segundos, cuanto antes demoraba un tiempo largo. Ese es un sistema de automatización de puertas que trajimos de Rotterdam, acá al Perú, y está funcionando hace poco más de 2 años, y es el sistema más automatizado que hay en Sudamérica todavía, ¿no? Fernando, y justo me estabas comentando que Perú se va a transformar como en el hub de Latinoamérica para todo el transporte del oeste, ¿no? ¿Qué tan importante es en ese sentido la construcción del nuevo puerto de Chancay? Yo creo que es una adición muy importante para terminar de consolidar a la zona central Callao-Chancay como el hub de la costa oeste, como dices. ¿Qué significa el hub de la costa oeste? Que barcos muy grandes vienen de los mercados principales de Asia, de Europa, ¿no? Intraamérica, Estados Unidos, tienen que llegar a un puerto que tenga las capacidades para recibir un barco muy grande. Y este barco muy grande deja la carga en este puerto hub y después es transbordada en barcos más pequeños que llegan a los puertos regionales que no tienen la capacidad implementada para recibir los barcos muy grandes, porque tampoco tienen un volumen que justifique. Esto es bien importante de entender porque hay mucha gente que me dice, invirtamos para que los puertos regionales también puedan recibir los megabarcos. Pero un puerto regional tiene un volumen regional. ¿Y cómo vas a pagar una infraestructura enorme si eres un puerto regional? La idea de tener un hub genera eficiencia para todos los importadores y exportadores, para el comercio internacional. Con la adición, las expansiones que están habiendo de los otros terminales, el terminal DP World, que acaba de terminar su expansión, el terminal de Chancay, que está pronto a ser inaugurado, y nosotros que también hemos ampliado y tenemos un plan de expansión más. La unión de los tres va a fortalecer que Callao, Chancay, el centro de Perú, ¿no?, sea el hub de la costa oeste de Sudamérica. Yo creo que me hables de la relación que tiene el puerto del Callao en sí, ustedes, DP World, etcétera, con la gente local. ¿Por qué te digo esto? Pues lo que yo palpo del puerto es cada vez que voy al aeropuerto, camiones, tránsito de vehículos. Sí, sí. Es esto de que el puerto no ha sido un puerto diseñado en una locación lejana, solo industrial, sino que el puerto del Callao está en el Callao, está en la mitad de la ciudad, ¿no? Y la ciudad es una ciudad viva que también sigue creciendo. Pero los tráficos han crecido muchísimo, el volumen ha crecido, se ha multiplicado muchas veces en los últimos años. Y las calles son las mismas, las autopistas son las mismas, ¿no? Sí hay hoy día un problema de tráfico, y es un problema nacional, es un problema de Estado, ¿no? Porque nosotros podemos mejorar muchísimo los accesos, podemos mejorar los muelles, mejorar las zonas de almacenamiento, mejorar las puertas, pero la calle, los flujos tienen que mejorar también, ¿no? Porque si no, empezamos a impactar la ciudad, como ya el Callao, que está rodeado de la ciudad, lo viene haciendo. Para eso hay varios proyectos, y un proyecto emblemático es el antepuerto del Callao, que es una solución. ¿Qué es un antepuerto? Un antepuerto es un gran parqueo de camiones. Entonces, en vez de los camiones esperar su turno en las calles, en las esquinas, todos esperan en un lugar seguro. Y cuando les toca entrar, solamente cuando les toca entrar, lo llaman, sin hacer cola, va directamente a la puerta del terminal que le toca, con la cita en la hora que le toca. Hoy día están haciendo colas muchas horas los camiones en las calles, y la idea es que hay un terreno que está, un proyecto, es el proyecto del antepuerto del Callao, un proyecto que tiene muchos años, que es manejado por el gobierno, que usan un terreno en la base naval que justo tiene acceso por la avenida Gambetta, que es la avenida por donde entran los camiones, y que tiene salida hacia los puertos, hacia DP World y hacia APM, y usar ese espacio como un gran parqueadero de camiones. Sacar los camiones de la calle, que están invadiendo las calles de la comunidad del Callao, y ponerlos en este antepuerto, en beneficio de la ciudad, en beneficio de los camioneros, porque no van a tener que hacer colas tantas horas, sino que van a estar ahí en un lugar seguro, en beneficio de todos los usuarios, porque va a reducir los costos de transporte también. Entonces, de donde lo veas,
Es una gran solución, una solución probada, porque en muchas partes del mundo, donde los puertos están en la mitad de la ciudad, se generan estos antepuertos. Yo creo que va a salir finalmente después de más de 10 años, porque el gobierno le ha asignado esa tarea de que ahora el proyecto lo lleva adelante los operadores portuarios. O sea, que sean DP World y APM quienes construyan y operen el antepuerto del Callao y generen rápidamente esta obra que mejora la calidad de vida para los vecinos del Callao, para los conductores, y puede reducir los costos también. 100% necesario, creo. Necesarísimo, espectacular. muy necesario. ¿Y eso cómo sería? ¿Como una concesión con la Marina, ese terreno? El terreno ya le pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos con los dos operadores, tanto DP World como APM, encima de poder llevar adelante la construcción. Yo creo que ¿Podés arriesgar una ventana de tiempo que va a existir el antepuerto o no? Te puedo decir lo que yo quisiera. Quisiera que estuviera listo hace muchos años, ¿no? Y yo quisiera que se pueda construir en el tiempo más corto. Yo creo que en meses, quizás en un año, es muy aventurado. Es lo que yo quisiera, ¿no? Hay que... La asociación público-privada es difícil, ¿no? Porque el gobierno tiene una velocidad y los privados tenemos otra velocidad. Y la necesidad de la gente es latente, ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en este caso, avanzar muy rápido, lo necesitamos. Ya para ir cerrando, Fernando, ¿nos querés contar alguna anécdota que hayas tenido en el puerto, que hayan tenido ustedes, o por qué te genera esa pasión de trabajar en el puerto todos los días? ¿Qué es lo que te genera? Tenemos casos emblemáticos de pequeños exportadores de Perú que no llegan a sacar su mercadería por problemas en la cadena logística. Pequeños industriales, productos de confección, textiles, gente que tiene productos de primerísima calidad, que no logran exportar, no logran ser competitivos porque la cadena de abastecimiento no les permite en costos llegar al mundo. Y es ahí donde el puerto tiene un rol esencial. Si me preguntas a mí qué me apasiona sentir que apoyo a todas estas pequeñas industrias de alguna manera. Y siempre estamos buscando soluciones logísticas dentro del puerto de cómo ayudar a estos exportadores. A veces generamos un almacén donde la carga puede venir directamente, en vez de ir a varios intermediarios, almacenes en el camino, que todos van comiendo costos, que puedan venir directamente al puerto con su camión, digamos, de madera, de café. Nosotros almacenamos la carga, llenamos el contenedor, se inspecciona dentro del puerto y de acá directamente se va rápidamente, un solo punto, mucha eficiencia, mucha transparencia, y con eso tratar de reducir costos y ayudar a que el comercio de Perú mejore. Yo creo que el rol del puerto es espectacular y me encanta estar donde estoy. Bueno, Fernando, te queremos hacer llegar un regalito muy especial que nos hicieron llegar nuestros amigos de Prengo. Muchas gracias. Prengo es una empresa peruana. ¡Oh, qué bonito! Que combina el arte digital y el arte manual haciendo miniaturas personalizadas con pedidos corporativos para todo el país. Pueden buscarlos en Instagram como @prengo.pe o en www.prengo.com.pe. Chicos, se pasaron, estaba muy chévere. No me lo esperaba, la verdad que no me lo esperaba. Muchas gracias. Ha sido realmente un gusto, una alegría compartir con ustedes. Ha sido muy dinámico, mucho entusiasmo. Es el entusiasmo del puerto. Sí, mil gracias, Fernando, por venir. Espectacular. Gracias, Fernando, chicos. Y para cerrar, la pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Si tenés la oportunidad de encontrarte con aquel Fernando de 18 años que acaba de terminar el colegio y está por arrancar la universidad, ¿qué le dirías? Que siga sus pasiones, que siga sus sueños, que hay mucho por hacer. Y así es como cierra otro episodio de Ingresando a Obra. Para volver a escuchar este y otros capítulos más, puedes buscar Ingresando a Obra desde Spotify o YouTube, o bien ingresando a nuestra página web www.dronefilmsproject.com. Hasta la próxima.